Lo primero que vamos a necesitar es una llave 8 milímetros. Con esta llave vamos a aflojar el pico del purgador para que salga todo el aire y los frenos queden purgados. El pico purgador va detrás de las campanas en el caso de los frenos a cinta y a un costado del caliper en el caso de los frenos a disco. En mi caso el filtro de líquido de frenos estaba muy sucio, así que aproveché para limpiarlo. No los limpien con agua porque no se va a llegar a evaporar y puede corroer las líneas de freno. Mejor límpielo con algún solvente como alcohol o nafta. Ahí vemos que quedó muchísimo mejor. Dejen abierto el recipiente de líquido de frenos porque le vamos a tener que agregar. Ahora bombeamos el pedal de freno para que salga todo el aire, lo mantenemos apretado y ahí se abre la válvula y baja un poquito. No tenemos que soltar el pedal hasta que la persona nos avise que cerró la válvula, si no se vuelve a meter aire al sistema. Ahora volvemos a bombear el pedal de freno para que siga saliendo el aire, lo mantenemos apretado, ahí se abre la válvula y baja. Se tiene que hacer exactamente lo mismo con las cuatro ruedas. La idea es sacar el aire del sistema y así evitar que el pedal quede gomoso. El orden que vamos a seguir de purgado es muy simple. Primero el trasero derecho, después el trasero izquierdo, después el delantero derecho y último el delantero izquierdo. Esto porque el izquierdo delantero está más cerca del recipiente donde ponemos el líquido de freno. Cada vez que procedemos al purgado de los frenos, lo que tratamos de hacer es sacar el aire, pero cuando estamos sacando el aire va a salir líquido de frenos, por lo cual vamos a poner una manguerita transparente en el pico para darnos cuenta cuando estas burbujas están saliendo y para captar todo el líquido que va cayendo al piso. Si no tenemos manguerita lo podemos hacer igual, pero tenemos que limpiar bien toda la zona porque es corrosivo y saca la pintura o la protección que pueda tener. Cada vez que purgamos una rueda vemos que va bajando el líquido de frenos, así que tenemos que ponerle más y así evitar que ingrese aire al sistema. Si no lo rellenamos y dejamos que baje por completo el nivel, se va a volver a meter aire al sistema y vamos a tener que empezar de nuevo. Cuando vemos que el líquido está a nivel, rápidamente cerramos el recipiente de líquido de frenos porque la humedad afecta mucho el sistema. Así que si está muy húmedo el clima puede llegar a ingresar y puede oxidar las líneas de freno. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y cualquier duda o consulta díganme en los comentarios. Gracias.